Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la sexta sesión de videoconferencias interactivas de la Escuela de Salud Pública de México, en este que es nuestro primer ciclo formativo sobre el tema de salud mental con valor curricular. Y esta es la cuarta de la última videoconferencia en donde abordaremos el tema de salud mental desde la perspectiva de la salud pública. Al término de esta sesión, todos podrán optar por su constancia de asistencia y en el caso de que quieran obtener su constancia con valor curricular, es necesario hacer una breve evaluación sobre el tema que se abordó durante la conferencia y puedan obtener su constancia. En este ciclo temático abordamos la importancia de la salud mental, la conducta suicida desde la perspectiva clínica y comunitaria, el estigma y salud mental que provoca el retraso de la atención de las personas con este tipo de problemáticas, y el día de hoy veremos la conducta suicida en el contexto de la pandemia de COVID-19. Es un gran honor para la Escuela de Salud Pública dar la bienvenida a nuestras panelistas que nos aceptaron muy amable la invitación. Y voy a presentar a la doctora María del Rosario Valdés, la cual es una investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, la cual recientemente ha sido nominada por el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos en reconocerla a ella junto a otras 99 mujeres más por reconocer su liderazgo como mujeres morelenses en la vida académica, política y laboral de nuestro país. También la doctora Rosario ha sido y es autora de 80 publicaciones científicas y de difusión en el área de violencia y en diferentes expresiones de violencia de género, familiar y sexual, violencia obstétrica, intentos de suicidio, violencia interpersonal en jóvenes y grupos poblacionales. También recientemente ha publicado 2 libros, uno el de Simplemente quería desaparecer, aproximaciones a la conducta suicida de adolescentes en México, así como una publicación titulada Vertiente intercultural del modelo integrado para la prevención y atención de la violencia familiar y sexual. Ha participado también en el diseño e implementación de políticas públicas que se han instrumentado a nivel nacional en la Estrategia Nacional de Reeducación de Víctimas de Pareja y Agresores, así como la Estrategia Nacional de Promoción del Buen Trato en la Atención Obstétrica. También es un placer y un gusto que nos acompañe la maestra Erendira Marín Mendoza. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Realizó la maestría en Salud Pública en nuestra institución, con área de concentración en Ciencias Sociales y del Comportamiento, y también estudia actualmente el doctorado en Ciencias en Sistemas de Salud. Ha colaborado en diferentes proyectos de investigación en el área de salud pública, salud sexual y reproductiva, salud mental, lesiones y violencia. Ellas dos son mujeres destacadas y también que son orgullosamente del instituto, a las cuales nos honran con su presencia y que les cederemos el micrófono para que puedan hacer su presentación. Muchísimas gracias a ambas. Listo, gracias Janet por la presentación y por la invitación. Voy a iniciar compartiendo la pantalla. Y bueno, cedo el micrófono a la doctora Rosario para que inicie con la presentación. Muchas gracias. Pues gracias a la Escuela de Salud Pública de México, de la cual somos también, tanto Erendira como yo, orgullosamente egresadas. Es un placer estar aquí y compartir. Esta vez estamos nosotras dos aquí compartiendo el trabajo muchos trabajos que vamos a presentar, pero realmente somos parte de un equipo muchísimo más amplio de investigadoras, investigadores no solamente del instituto, sino de otras instituciones también académicas que hemos estado trabajando en colaboración, en coordinación.
Lo que vamos a presentar ahora es justamente la conducta suicida en el contexto de la pandemia COVID-19. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué vamos a presentar? Les decía yo que hicimos una síntesis o una recopilación de los diferentes trabajos. Vamos a empezar primero con una introducción en donde abordaremos la definición de la conducta suicida. ¿Qué es esto de la conducta suicida? Los datos internacionales de suicidio, cómo están estos datos en general en el mundo, en la región de las Américas y después particularmente en nuestro país. Vamos a centrarnos exclusivamente, no porque sean los únicos datos disponibles, pero por cuestiones de tiempo vamos a centrarnos en los datos que hemos generado desde el Instituto Nacional de Salud Pública a través de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, diferentes encuestas que hemos levantado a lo largo de los años. El segundo aspecto que vamos a abordar es la salud mental y la conducta suicida en situaciones de desastres y pandemias, como estamos en este momento. Ahí vamos a presentar un trabajo de una revisión rápida de la literatura que hicimos a nivel internacional para ver y demostrar cómo esta situación que estamos atravesando como humanidad, que es la pandemia, afecta la salud mental en general y particularmente la conducta suicida. Y por último, para cerrar esta presentación, vamos a hacer una reflexión de la respuesta del sector salud al problema de la conducta suicida. Por un lado, vamos a presentar la normatividad de salud mental en México, es decir, cómo estamos en términos de leyes, dónde están descritas los derechos a la salud que debemos contemplar en el caso de la salud mental particularmente. Y un poco hacia dónde vamos, cómo hemos estado como sector salud respondiendo a lo largo un poquito de la historia, pero también ahorita a partir de esta nueva administración hacia dónde se vislumbra que estamos yendo como país. La que sigue, por favor. La que sigue, bueno, primero, básicamente, o sea, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de conducta suicida? ¿Sí? Tenemos datos del suicidio, del intento, de la planeación y la ideación. Y de hecho, lo importante que tengamos en cuenta es que cuando hablamos de conducta suicida, nos estamos refiriendo a un continuo que abarca diferentes etapas y que se van enlazando uno con otro. O sea, no podemos hablar del suicidio y las tasas, por ejemplo, de suicidio, sin antes hacer referencia a lo que sucedió antes, a lo que va sucediendo antes en la persona. O sea, una persona cuando se suicida está también antes pensándolo, ideándolo. La ideación es algo que no se puede controlar por la persona, son ideas, pensamientos de muerte, de cómo morir, el deseo de morir, la intención de morir, pero que es algo recurrente y que la persona lo refiere como algo que no puede evitar o controlar. Después pasamos a un segundo aspecto, que es la planeación. Aquí es cuando una persona empieza a imaginarse cómo podría hacerlo, cómo lograr el objetivo. ¿En dónde? El escenario, el horario, el método o los métodos, para después ya específicamente intentarlo. Es decir, es un acto en donde el objetivo es quitarse la vida, es deliberado, o sea, hay una planeación o hay un intento, una serie de ideas, aunque también puede haber como una cuestión impulsiva, pero sí se hace daño a sí mismo y se entiende como un acto en el cual una persona trata de quitarse la vida sin lograrlo. En esa etapa vemos la consumación tanto de la ideación como del plan suicida, sin que necesariamente esto conduzca a la muerte, ¿no? Hay que señalar que no todos los intentos terminan en suicidio. Entonces, algo que también debemos tomar en cuenta es que si bien hay una intención de quitarse la vida, también, sobre todo en el caso de la población adolescente, en el caso de la población adolescente también puede estar como más una cuestión impulsiva, y en ese sentido, en las narraciones y en los testimonios, la población adolescente refiere mucho más que la intención de quitarse la vida como un deseo de
de dejar de sufrir, de desaparecer, de ya no estar aquí, ¿no? Entonces son como, todo este espectro es lo que se llama conducta suicida. La que sigue. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que la OMS ha señalado o que la investigación ha señalado a nivel internacional, ¿no? Podemos identificar 3 como factores de riesgos, unos que están asociados con el sistema de salud y la sociedad en general, otros están vinculados con la comunidad particular en donde desarrolla la persona y otros estrictamente de nivel individual. ¿Por qué es importante estudiar todo este espectro? Porque nos da una idea de cómo vamos configurando un problema ampliamente complejo, muy complejo, que va desde esta ideación, planeación, el intento y el suicidio. Y es importante tener como, no solamente quedarnos con los datos de una etapa u otra, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en nuestro país, el INEGI es el que levanta los datos de suicidio, que son ya cuando una persona lo logra su objetivo. Y esa es una información, pero es una información que necesitamos completar y entender también con las etapas anteriores, como es el intento. La que sigue, por favor. ¿Qué sabemos de datos internacionales de esta conducta suicida? Bueno, a nivel mundial, alrededor de 800,000 personas se quitan la vida. Este es un dato muy importante y puede ser de diferentes edades. Cada vez lo que vamos viendo es que se da en edades más tempranas, ¿no? Por cada persona que se suicida, al menos 20 más lo han intentado o lo van a intentar. Este es un dato muy importante y quisiera que nos focalizáramos en él porque esto nos permite identificar por qué es tan importante estudiar el intento de suicidio, que es lo que hemos hecho, por ejemplo, a través de la Encuesta Nacional de Salud. Y en México, el suicidio es la tercera causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad. Esto es bien importante porque sitúa a nuestro país, si bien no es el país que tenga las tasas más altas, pero sí sitúa a nuestro país junto con otros países de la región como un problema que está afectando principalmente a los jóvenes, a este grupo de 15 a 29 años de edad, en donde se está presentando como una causa de muerte importante. Y por eso es importantísimo llamar la atención, hacer estudios y sobre todo intervenciones e incidir en políticas públicas que nos ayuden a frenar esta situación. La que sigue, por favor. ¿Qué sabemos en México sobre este problema? Bueno, como yo les dije al principio, hay muchas fuentes de información. Esta no es la única fuente de información. Tenemos las prevalencias del intento de suicidio en México, que hemos recogido a través de la encuesta de la INSANUD, de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Hay que señalar que desde 2006, la INSANUD se divide por secciones y son diferentes grupos de investigación que nos hacemos cargo de estas secciones. En mi caso, yo me hago cargo junto con todo el equipo de lesiones y violencia de lo que es el apartado de lesiones intencionales y no intencionales y particularmente pues me voy a referir a esta que es una lesión intencional. Desde 2006 se introdujo en este cuestionario tanto de adolescentes como de adultos una pregunta, una serie de preguntas sobre el intento de suicidio tanto en adolescentes como en adultos. Y en 2006 identificamos una prevalencia del 1.6%. Esas mismas preguntas se repiten en 2012 y lo que podemos observar es que tenemos un incremento de 2.7, es un incremento muy importante. Y para 2018, que fue la última en salud que levantamos, que sabemos que ahí incluimos otras preguntas, pero la pregunta, digamos, que son comparables es justamente la de intento. Y si se dan cuenta, bueno, vamos teniendo un incremento importante cada vez que levantamos la salud. Y esto es un problema muy importante que tenemos que señalar, analizar, porque vamos en una tendencia a la alza. ¿La que sigue?
Voy a detenerme a lo que es la ENSANUD nos permite tener las prevalencias nacionales generales, pero también nos permite, eso es algo muy importante de esta encuesta, que si bien no es una encuesta especializada en salud mental, ni en lesiones, ni en violencia, sí nos permite por su diseño tener un diagnóstico nacional, pero sobre todo también tener un diagnóstico regional, es decir, un diagnóstico estatal. ENSANUD es, aparte de ser representativa a nivel nacional, es también representativa a nivel estatal y eso nos da la posibilidad de rankear a los estados. Ustedes pueden apreciar en este mapa cómo los estados que están marcados con azul más intenso, azul rey, son estos estados donde identificamos una prevalencia que va desde el 3.5 hasta el 5.2%. Son estados que, en primer lugar, por ejemplo, el estado de Tabasco con una prevalencia de 5.2%. Hay que recordar que en este año, si recordamos la lámina anterior, la prevalencia en el 2012 de intento de suicidio fue de 2.7. Es decir que Tabasco, Aguascalientes y Baja California, por decir estos tres estados, fueron los estados con el puntaje más alto, de 5.2 en el caso de Tabasco, Aguascalientes 4.3, Baja California 4.3. Entonces, es importante tener este ranqueo de los estados porque nos permite focalizar, nos permite identificar cómo en algunos estados esto ya es un problema muy serio que deberíamos estar atendiendo, ¿no? Y que de hecho en algunos estados se atiende, ¿no? De manera muy diferenciada, como vamos a ver, pero esta posibilidad nos dan los datos del ENSANUD. Entonces, mientras que tenemos estados con una prevalencia muy baja como 1.0, pues tenemos también realidades como las de Tabasco, en donde tenemos una prevalencia del 5.2, o sea, el doble que la prevalencia nacional. La que sigue, por favor. Pero bueno, ¿cómo estamos entonces en términos de estas mismas preguntas, de estos mismos indicadores en el contexto de la pandemia? Pues también la ENSANUD, si recordamos y señalamos, pues el Instituto Nacional de Salud Pública levantó la encuesta nacional de nutrición continua COVID-19, que nos permite tener información muy valiosa en diferentes aspectos de la salud de la población en México, que se levantó en el contexto de la pandemia y nos permitió tener como un diagnóstico nacional que nos da cuenta de qué estaba pasando con los principales problemas de salud o los más significativos problemas de salud en el contexto de la pandemia. La que sigue, y vamos a ver entonces cómo esta ideación suicida pues se presentó en este momento. Pues como se pueden dar ustedes cuenta a nivel nacional, en el caso de los adolescentes, la ideación suicida que se preguntó y contrastamos la ENSANUD continua con la ENSANUD inmediata anterior, que es la de 2018, podemos ver que tuvimos una prevalencia más alta del 7.0 versus el 5.1 en la ENSANUD 2018. Eso es en población adolescente. La que sigue. Lo mismo sucede con ya propiamente el intento. Si recordarán, al principio yo me refería a cómo en la misma ENSANUD hemos ido avanzando en la manera de preguntar, y si bien al principio preguntábamos solamente el intento, ahora también tenemos la ideación, que lo dije hace un rato, y el intento. Aquí podemos observar que efectivamente también en el caso del intento, ya pues tenemos una prevalencia del 5.9 versus un 3.9 en la ENSANUD 2018. Como todos los estudios de intento de suicidio, también algo importante de señalar es que siempre son las mujeres las que reportan mayores intentos de suicidio versus los hombres. Y hay que recordar que en el caso que esa situación se revierte cuando estamos hablando de suicidio. Ya en el caso del suicidio son más los hombres que logran consumar un suicidio versus las mujeres. Sin embargo,
Estos datos son consistentes a nivel internacional. Las mujeres también, tanto en la ENSANUD COVID como en la ENSANUD 2018, pues tuvieron prevalencias más altas de intento de suicidio. ¿Qué nos dicen estos datos? Nos dicen que tanto la ideación como el intento propiamente dicho se está reportando más alto en el contexto de la pandemia. Podemos asegurar sin ninguna duda algo que también ya se está reportando a nivel internacional con otro tipo de datos y que mi compañera les va a presentar, que tiene que ver cómo en situación de desastre, en situación de pandemia, en situaciones extraordinarias como las que estamos atravesando en este momento en la humanidad, pues los problemas de salud mental en general se exacerban y bueno, nosotros estamos documentando específicamente el comportamiento suicida. La que sigue, por favor. Bueno, ahora cedo la palabra a mi compañera para que les presente la salud mental y la conducta suicida en situaciones de desastres naturales. Listo, bueno, ay, ya me adelanté. Voy a continuar. En relación a la salud mental y la conducta suicida, que obviamente no solo la conducta suicida se ha incrementado o exacerbado a raíz de la situación de pandemia, ¿no? Primero que nada, un desastre natural se concibe como un evento a gran escala, usualmente es inesperado y puede clasificarse como natural o ocasionado por el ser humano. Y pueden estar relacionados con epidemias o pandemias como la que estamos viviendo actualmente. La salud mental se ve afectada y se ha señalado que problemas existentes pueden agudizarse o quienes no tenían pueden desarrollarlos. Alrededor de una tercera parte de la población o hasta la mitad puede llegar a desarrollar algún problema de salud mental. Esto va a depender de la magnitud del evento y del grado de vulnerabilidad de la población. Dentro de los tipos de padecimientos o de los problemas relacionados con las pandemias, podemos identificar los trastornos de estrés postraumático, el trastorno depresivo, también se ha señalado el suicidio, el trastorno de conducta por consumo de sustancias, la violencia, el maltrato y el abuso sexual a menores. Como antecedentes, existen otras situaciones en las cuales se ha desarrollado evidencia al respecto. Una de ellas es el SARS en el 2003, en el cual se evidenció cómo hubo un aumento de problemas de suicidio en población de 65 años y más, alrededor de un incremento del 30% en un estudio se señaló, ¿no? Además, 50% de pacientes recuperados de SARS en otro estudio se reportó que presentaron ciertos cuadros de ansiedad. Además, otros estudios señalaron cómo trabajadores de la salud experimentaron ciertos problemas de angustia emocional o ansiedad, principalmente aquellos que estuvieron brindando atención a población infectada. En 2005, a raíz de la gripe aviar H5N1, la OMS desarrolló una estrategia, una respuesta para ese tipo de situaciones, y se desarrolló el documento Protección a Salud Mental y Atención Psicosocial en Situaciones de Epidemias. Entonces, vemos cómo principalmente en estas situaciones como el SARS o la gripe aviar, que se desarrollaron principalmente en Asia, han generado cierta cantidad de evidencia asociada a lo más parecido, ¿no?, a lo que tiene que ver con pandemias, relacionado a lo que estamos viviendo ahorita con COVID-19. Y además se ha identificado que el riesgo de suicidio puede aumentar en casos de desastres naturales, guerras y conflictos civiles. Otros estudios, por ejemplo, relacionados en el 99 al terremoto de Taiwán, también evidenció un incremento de tasas de suicidio. Entonces, en relación a antecedentes previos o en la historia, por decirlo así, podemos ver cómo en la región asiática, con estos antecedentes, han generado una cantidad considerable de evidencia, mucha de la cual justamente ha sido retomada en este contexto de la pandemia, ¿no? Entonces, como les decía, si bien nos centraremos en la parte de conducta suicida,
dentro de la pandemia existen otras situaciones o padecimientos relacionados a la salud mental que también se espera que incrementen. Y un punto relevante de esto para asociarlo con suicidio o conducta suicida es que muchos de ellos son factores asociados al suicidio, ¿no? Como son el trastorno depresivo o el abuso sexual, perdón, el abuso sexual infantil. Entonces, este contexto nos lleva a irnos planteando cómo justamente durante la pandemia lo esperado es que la conducta suicida incremente. Como justamente ya se señaló con los resultados previos que se presentaron en relación a al Ensanud COVID. Y además es importante señalar que cuando hablamos de magnitud del evento, en el caso de COVID-19, pues es una pandemia sin precedentes por la temporalidad y la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Bueno, en el último siglo. Entonces, bueno, en relación a los antecedentes sería eso. Derivado de esta situación y esos antecedentes, justo realizamos una revisión con una adaptación de la metodología de Cochrane y nos planteamos la pregunta justamente si existía alguna evidencia de incremento en la conducta suicida a lo largo de esta pandemia, ¿no? Definitivamente seguimos en la pandemia y la producción de conocimiento ha sido vertiginosa. Nosotras, con un equipo de trabajo, realizamos esta revisión considerando el periodo del 1 de enero al 15 de junio de 2020, ¿no? Otra cosa que es importante señalar es que, según antecedentes previos en el contexto de pandemias, el componente de salud mental no tiene tanta relevancia o no se le da tanta importancia, ¿no? Malafortunadamente. En esta pandemia actual, bueno, se ha centrado mucho de la investigación justamente en el desarrollo de vacunas, aunque, bueno, también se ha tratado de visibilizar la importancia cada vez más, y creo que eso es importante, de prestar atención a la situación de salud mental, de lo que estamos identificando en este momento, de lo que viene a mediano y a largo plazo, porque va a tener un impacto significativo, ¿no? Entonces, para esta primera aproximación que tuvimos para respuesta a esa pregunta, se hizo una búsqueda en PubMed, ¿no? Para esta revisión incluimos a todo tipo de estudios. No fuimos tan selectivas porque no había tanta literatura disponible en ese momento. Tampoco se consideró enfocarlo en algún idioma, aunque la mayoría de los artículos revisados estaban en inglés. Y se utilizaron términos o sinónimos basados en la terminología MESH para suicide, SARS-CoV y COVID-19, ¿no? Entonces se armó toda la estrategia de búsqueda, que en este caso en el equipo existía alguien con área de expertise para todo el desarrollo de esta estrategia, ¿no? Y de esos 80 documentos, uno se eliminó porque se identificó que estaba duplicado y del resto fueron revisados. Y se identificó, ¿no? Ya a partir de la lectura completa, primero se hizo la revisión de resúmenes, se volvieron a seleccionar, quedaron 58. Al realizar la revisión completa de los documentos, 21 fueron excluidos por no estar relacionados con el objetivo del tema que estábamos analizando, y finalmente fueron 43 los documentos que revisamos. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, el primer hallazgo fue que si analizamos los documentos por región, según la adscripción de los autores o quienes desarrollaron los documentos, es que la mayor producción hasta ese momento de publicaciones se centra en Europa. El segundo continente es Norteamérica, Asia, y en otros pusimos, bueno, en algunos casos las colaboraciones incluían autores de diferentes continentes, ¿no? Lo que sí identificamos es que en su mayoría solían ser incluso del mismo país. Y si analizamos por país, un hallazgo interesante fue que la mayoría de los documentos revisados fueron publicados, fueron desarrollados por autores de Estados Unidos. Es decir, en el caso de Norteamérica, del 30%, 28%, y en general 28% fueron de ese país.
En torno a los documentos revisados, como les decía, en ese momento la producción era incipiente y la mayoría de los documentos fueron cartas al editor y comentarios. Y el siguiente rubro estuvo representado por estudios de caso, ¿no? Fueron pocos los estudios cuantitativos que se identificaron. Algunos fueron ensayos o artículos teóricos y uno se enfocó en revisión de la literatura. Así fue como estuvo construida o diversificada la cantidad de documentos. ¿Qué hallazgos tuvimos? Bueno, la mayoría de los documentos se centró en visibilizar los factores de riesgo asociados a la conducta suicida y que pueden estar relacionados con la pandemia actual, ¿no? Y lo que hicieron en muchos de los documentos fue hacer justamente alusión a literatura existente de otras pandemias, ¿no? Como las que les mencioné en los antecedentes. Ahora, ¿qué factores fueron los más comentados? Los derivados del aislamiento. Obviamente, como parte de las estrategias, se implementaron medidas de aislamiento social. Entonces, esos factores o esta situación de aislamiento, como lo son quédate en casa, implican una situación de soledad, depresión, ansiedad, e incluso síndrome de estrés postraumático. Y además, recordemos que hay personas que ya tienen ciertos padecimientos mentales preexistentes y estos pueden agudizarse o se puede complicar la continuidad del tratamiento o atención, ¿no? Entonces, eso puede posibilitar ser un detonante para la conducta suicida. Otros hacen alusión a la situación de estigma que viven tanto los pacientes que han sido diagnosticados con COVID-19, al igual que las familias e incluso como se ha identificado con el personal de salud que brinda la atención, ¿no? Entonces, esta es una característica a la que hay que prestar atención durante la pandemia. Y otro factor bien importante que se ha enfatizado y en varios documentos se señala es el relacionado con la recesión económica, ¿no? Por ejemplo, en algunos de los estudios de casos se hace alusión a situaciones o personas que derivado de la situación económica o desempleo incurrieron en un intento o ejecutaron o pudieron consumar el suicidio. Entonces son los principales factores que se identificaron en los documentos. Otra parte bien importante es cuando identificamos los factores asociados durante la pandemia y la pregunta sería, ¿quién es la población más vulnerable dentro de este contexto? Entonces, los documentos, varios hacen alusión a población adulta mayor. Otro grupo identificado son personas con trastornos mentales preexistentes, personas con diagnóstico o incluso con sospecha de diagnóstico, ¿no? Se ha identificado una creciente evidencia de personas que no saben aún si tienen el diagnóstico o no, pero eso les genera ansiedad o malestar, ¿no? El temor a estar infectado o no estarlo. Otro grupo bien relevante también es el personal de salud, principalmente es el que esté en primera línea de atención, y personas expuestas a precariedad económica, serían como los grupos que se señalan o lo que identificamos en los estudios revisados, ¿no? Porque obviamente va a haber otros. ¿Qué concluimos a partir de esa revisión y qué seguiría ahora, ¿no? Principalmente para nuestro contexto latinoamericano y específicamente en México. Bueno, como les mencionaba, los documentos revisados en su mayoría fueron producidos en Europa. En el caso de América, solo países de Norteamérica, específicamente Estados Unidos y Canadá, fueron quienes han escrito en relación a esta cuestión de la conducta suicida durante la pandemia, pero ninguno de los documentos da cuenta de lo que está sucediendo en América Latina, ¿no? Entonces, será urgente movilizar acciones en la región para generar evidencia al respecto de cómo estamos. Y una parte bien importante es que si la región de Latinoamérica es la que presenta mayor desigualdad a nivel global, tendremos que analizar también el impacto de la recesión económica en la conducta suicida, ¿no? O sea, finalmente en la revisión se identificó que esta parte de la recesión sí es un factor importante y necesitaremos ver en Latinoamérica cómo nos irá con esta situación de la recesión económica. Ahora, además de generar evidencia de la magnitud del problema,
También es importante que empecemos a generar evidencia de intervenciones exitosas para la atención de la conducta suicida, y dado el contexto de la pandemia, tendrán que también estar enfocadas en el uso de tecnología, ¿no? Como ya les refería previamente, la población que se considera como vulnerable, y en los estudios que revisamos fueron pocos los que estuvieron enfocados a población infantil y adolescente. O sea, básicamente no se habla de la situación de conducta suicida, cómo se está dando en ese grupo etario. Y tampoco hay tanto, o sea, sí se refiere como un grupo importante, pero tampoco hubo tanta información relacionada al personal de salud. Ahora, en relación a población infantil y adolescente, en el caso de México es muy importante que generemos evidencia, y en este caso, pues la ENSANUT ha ayudado mucho, porque como ya se ha referido, las tasas de suicidio son más altas en ese grupo, entonces es importante generar evidencia y estar monitoreando. Eso es en relación a la búsqueda que realizamos y a los hallazgos que tuvimos. Obviamente, asumimos que seguramente ya hay actualización de datos, ¿no? Justamente durante la pandemia ha incrementado mucho la producción y esperamos poder actualizarlos para un artículo posiblemente, ¿no? Entonces, bueno, ya dentro de este contexto, lo que se ha venido reflejando a partir de las diferentes ENSANUT, lo que se ha dado en el contexto de la pandemia, la pregunta que sigue es, bueno, ¿cómo está respondiendo el sector salud a la conducta suicida, ¿no? Para eso, uno de los elementos que nos parece importante analizar es el normativo, ¿no? Es decir, finalmente, si hay una normatividad nacional y estatal que dé pauta para las acciones a implementar, va a ser mucho más sencillo la atención o la respuesta del sistema de salud a lo que tiene que ver con suicidio. Sin embargo, es importante mencionar que en nuestro país no hay una ley de salud mental, ¿no? Solo hay una ley general de salud, que si bien tiene un apartado de salud mental, pues no aborda a profundidad la temática de suicidio, ¿no? No la señala incluso. Lo que sí hay y lo que nos dimos la tarea de revisar es a nivel nacional, en cada uno de los estados, con qué tipo de normatividad se cuenta, ¿no? En el caso de la normatividad nacional, pues están, además de la ley de salud, están ciertas normas, o también están las normas técnicas de atención, ¿no? En este caso está la 144 y la 195, que hablan de la atención en los servicios de atención psiquiatra o en primer nivel de atención para salud mental. Entonces son de carácter obligatorio y marcan las pautas de cómo se debe dar la atención, ¿no? También existen ciertas normas oficiales, pero bueno, en relación a la ley no existen a nivel nacional ni ley de salud mental ni ley de suicidio. Y al interior del país existe una diversidad. Ahorita, bueno, les voy a contar cómo está esta parte de la normatividad en los diferentes estados y un análisis que hicimos al respecto. Entonces, lo primero que encontramos es que de las 32 entidades, solo 14 tienen una ley de salud mental, es decir, menos del 50%. Y en relación a la temporalidad, la mayoría son de reciente creación, ¿no? Se publicaron en 2018. Los estados que tienen como una trayectoria más amplia o que implementaron sus leyes de salud mental con más tiempo de antelación son Morelos y la Ciudad de México, que fueron publicadas en el 2011. De a partir de 2013, 14, 17, algunos estados fueron incrementando, ¿no? Por ejemplo, en 2013 Sonora publicó su ley de salud mental, y de ahí la mayoría, como les comentaba, fueron publicadas en 2018, ¿no? Baja California Sur, Yucatán, Campeche, Nuevo León, Chihuahua, Jalisco, Zacatecas, hicieron todo un ejercicio por desarrollar esas leyes. Ahora, en relación al suicidio, solo 2 estados tienen ley específica de suicidio, que en este caso son Coahuila y Sonora,
Y en el caso de Coahuila es interesante que solo tiene ley de suicidio, pero no tiene ley de salud mental. Entonces, cada estado ha respondido de diferente manera y en diferente tiempo en relación a la normatividad relacionada a salud mental y suicidio en específico. Ahora, ¿qué analizamos también de esas leyes? Como les decía, son 14 estados que están en esta tabla y que tienen ley de salud mental, obviamente que definen lo que es la salud mental. Pero algo que identificamos es que incluso en la definición no todas las leyes estatales están alineadas con la Ley General de Salud, ¿no? En su mayoría son coincidentes, pero hay algunas definiciones que difieren un poco. Entonces no hay una armonización ni siquiera en el término, en la definición de salud mental. En el cuadro podemos ver también cómo también en algunos casos, bueno, en todas las leyes se especifica la creación de un consejo de salud mental, ¿no? Tiene un capítulo específico donde señalan qué actores van a estar involucrados y las principales funciones para dar respuesta a las necesidades de salud mental de cada uno de los estados. En relación al financiamiento, es importante enfatizar que obviamente para que una estrategia, programa o algo funcione debe tener financiamiento. Sin embargo, en la mayoría de las leyes no se especifica una partida, un porcentaje o un porcentaje específico de cuánto debe destinarse a la salud mental. Solo Baja California, Michoacán, Yucatán y la Ciudad de México señalan directamente sus leyes qué porcentaje debe invertirse en salud mental. Yucatán es el que establece el porcentaje más alto, determina que el 7% de lo destinado a salud en el estado debe destinarse a salud mental. De ahí en fuera los porcentajes van variando al 3%, etc. Otro estado que lo tenía era Morelos, pero esos artículos fueron derogados, entonces ya no están en funcionamiento. Ahora, dentro de esas leyes de salud mental, ¿qué estados hacen alusión al suicidio? No todos hacen alusión al suicidio, por ejemplo, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora no hacen alusión en lo más mínimo a la conducta suicida o al suicidio, acciones de prevención ni nada. Aunque en el caso de Sonora, pues tienen una ley específica de suicidio, ¿no? Y de quienes sí lo señalan varían, puede ser un capítulo, un artículo, 2 artículos, y son pocos los estados que enfatizan en estrategias de prevención en el desarrollo de algún programa. Y como les decía, solo es 2 estados que son Coahuila y Sonora, realmente tienen un programa, una ley específica de suicidio. Como ven, la respuesta en normatividad es variante, y una parte interesante es que, como ya se veían previamente, estados como Tabasco, por ejemplo, que históricamente ha tenido las prevalencias más altas de suicidio, no aparece en este listado, ¿no? No cuenta ni con una ley de salud ni con una ley de salud mental. A diferencia de Baja California, por ejemplo, que sí tiene ley de salud mental, pero a pesar de tener de las tasas más elevadas de suicidio, no cuenta con una ley específica. Entonces, la respuesta es diversa. No hay una directriz en normatividad nacional que permita articular y homogeneizar intervenciones o pautas de acción para dar respuesta a esta problemática de salud. Listo, bueno, cedo el micrófono a Rosario. Rosario, ¿nos escuchas? Se escucha. Ajá. Bueno, pues aquí hemos visto como un panorama, por un lado, de los datos de la salud, de los datos de lo que hemos encontrado en términos de la normatividad, de las leyes, si hay leyes, no hay leyes, como una forma de irnos aproximando a la complejidad de este problema. Vamos viendo cómo en cada aproximación vamos encontrando vacíos de información, vacíos de leyes, de normas, y eso va impactando y tiene que ver en cómo se ha ido construyendo, se ha ido
conformando el sistema de salud mental en nuestro país. Y en esta diapositiva tratamos de hacer como una concentración de lo que ha pasado. Porque antes de señalar esto, hay que decir también que en general la salud mental no se considera como una prioridad para la mayoría de los sistemas de salud en la región de las Américas. Esto no es privativo de nuestro país, desgraciadamente. Sin embargo, nuestro país tiene un rezago importante, eso hay que decirlo, incluso si lo comparamos con países de América Latina. Y eso tiene su razón de ser, ¿no? Aquí lo que vamos viendo es cómo ha habido momentos en donde se han hecho algunos actores importantes o han participado. Por ejemplo, en 2004 pues, se crea el Consejo Nacional de Salud Mental por parte de la Secretaría de Salud, que debería de ser el órgano rector, el que define la política, ¿no? Estuve viendo como, mientras que presentaba a mi compañera, algunos comentarios de ustedes en el chat. Efectivamente, o sea, debe haber un órgano rector, debe haber alguien que que sea cabeza del sector. En definición o por definición, generalmente es el sector salud, aunque el sector salud no puede trabajar solo en un problema tan complejo como es la conducta suicida, ¿no? Por eso se generan consejos intersectoriales, ¿no? Como el Consejo Nacional de Salud Mental, en donde debería de tener este liderazgo. Y se crea en 2004, pero estuvo ausente totalmente todos estos años, desde que se creó, por cuestiones básicamente políticas, de falta de visión, porque la salud mental, como yo les decía, no se consideró importante y bueno, pues se quedó ahí como olvidado y no tuvo ninguna presencia. Hay un cambio a la Secretaría Técnica del CONSAME en agosto de 2019. Si se dan cuenta, vamos viendo que aquí el liderazgo de la Secretaría de Salud es muy importante. Cuando cambia la administración actual, hay como una sacudida con respecto voltean a ver la salud mental, se voltea a ver todos estos años casi, yo diría que de oscurantismo que hubo, porque no pasaba nada en México. En otros países de la región de América Latina estaban ya pasando reformas, en Chile, en Brasil, tratando de definir los servicios generando evidencia, generando estadísticas de suicidio, de intentos, de toda la problemática en general de salud mental. Y en nuestro país, de 2004 a 2019, fue una época en donde no pasó absolutamente nada. En 2019 se empieza a conformar un equipo en donde tiene un papel muy importante varias instituciones, empiezan a tener un liderazgo muy, muy importante. La UNAM, OPS, la oficina OPS en México también juega un papel muy importante y se se convoca a un taller nacional para el abordaje integral del suicidio. Por primera vez en México se trata de decir, bueno, a ver, universidades, sentémonos a la mesa, tanto el sector académico como prestación de servicios, como las diferentes instituciones, sociedad civil, que estamos de una manera u otra, o hemos estado a lo largo de la historia anterior, trabajando la mayoría de las veces desarticuladamente, ¿no? Entonces, para mí ese taller nacional fue un hito importante porque fue una iniciativa en donde además se trata de poner en conjunto todo ese talento, toda esa experiencia. A pesar de que en México hubo estos años de 3 sexenios básicamente de oscurantismo, por cuestiones políticas básicamente, no quiere decir que México no tuviera, por ejemplo, mucho avance en cuestión, por ejemplo, de indicadores académicos, de datos, de encuestas. Tenemos un Instituto Nacional de Psiquiatría que es el líder en la generación de evidencia epidemiológica. Tenemos muchas otras universidades como Aguascalientes, como otras de regiones, grupos regionales, pero que tuvieron que trabajar como desarticuladamente
porque no había justamente un órgano rector, ¿no? Entonces ese taller para mí fue como un inicio de una luz en el camino para nuestro país, empezar a sentarnos a discutir en la posibilidad de una atención, de un programa nacional para la prevención del suicidio, ¿no? En noviembre se inicia esa elaboración de esa estrategia nacional para combatir el suicidio, con las mismas instituciones que ya mencioné, la UNAM, OPS, Psiquiatría, el Instituto Nacional de Salud Pública. Y a finales de ese año que se empieza a operar, se anuncia que se integra el Consejo Nacional de Salud Mental y Adicciones, que es producto de ese taller. Se le cambia el nombre y se integra también las adicciones, que me pareció muy, muy importante, porque las adicciones, bueno, pues son un problema de salud mental muy importante, pero venían operando en nuestro país de manera separada. Entonces, a mí me parece que fue como algo muy, muy importante, un avance para tratar de hacer un trabajo más articulado en la operación de los servicios, en la instrumentación de los servicios. Así empezamos 2020 con esta iniciativa. Había mucho interés y preocupación por parte de los consejos estatales de salud mental, por parte de los operadores de los programas estatales de salud mental, pero se vislumbraba pues como un inicio de otra época, de otra era. Desgraciadamente nos cae el problema de la pandemia, y eso hizo que, como ya lo mencionó mi compañera, pues todos los recursos, toda la atención, toda se focalice hacia la atención de la pandemia inmediata, o sea, la conversión de los servicios. Bueno, no, lo que nos cae no es cualquier cosa, es una pandemia que incluso ni en los mejores escenarios nos habíamos imaginado todo lo que hemos vivido desde el año pasado, desde marzo del año pasado a la fecha, ¿no? Eso obliga a la Secretaría de Salud y todos los sectores a tratar de responder de la mejor manera. Y obviamente la salud mental, pues, se queda una vez más, pues, como en stand-by. Yo no diría que relegada, pero sí como en stand-by, porque pues todo se prioriza, ¿no? Sin embargo, creo que es muy importante, porque sí, no en el ritmo que hubiésemos querido, pero el CONASAMA sigue operando, sigue instrumentando, se levanta o se incluyen en la salud COVID algunas preguntas sobre la conducta suicida, como ya se los presenté. También, por ejemplo, se lanza una convocatoria importante por parte de CONACYT, en donde, como equipo de investigación, nosotros hicimos una propuesta que da continuidad a todo lo que hemos hecho antes, que tiene que ver ya con el diseño de intervenciones educativas para la prevención del suicidio en adolescentes en México. Este proyecto, pues, responde a esta convocatoria que se lanza a finales del 2020, y que lo que hacemos es justamente invitar y tratar de hacer una propuesta conjunta entre diferentes instituciones como la UNAM, el Instituto Nacional de Psiquiatría, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad de Ciudad del Carmen, que vamos a tener el gran desafío durante 3 años de diseñar estrategias educativas focalizadas para la prevención prevención del suicidio en adolescentes, porque, como ya bien lo vimos a lo largo de toda la presentación, es la población adolescente la que, al menos en nuestro país, presenta las mayores prevalencias de intento de suicidio, y es la tercera causa de muerte, y por eso estamos, porque ahí tenemos una posibilidad importante de revertir las tasas de suicidio, ¿no? Entonces, eso es una iniciativa importante, porque vamos a estar, como Instituto Nacional de Salud Pública, el equipo en el que trabajamos tanto Erendira como yo, vamos a estar participando en este proyecto nacional. Vamos a trabajar con varios estados del país y con varias universidades, como ya lo dije, y son 3 años en los que vamos a estar
enfrentando el desafío además de diseñar las propuestas educativas en el marco de una pandemia, lo cual nos va a obligar a utilizar las tecnologías para poder acceder a la población adolescente y poder así prevenir el suicidio, o al menos hacer propuestas que en este caso, cuando se termine el proyecto, estamos a punto de arrancar en un par de, tal vez a finales de abril, estaremos ya arrancando oficialmente. Fuimos uno de los 13 proyectos que fueron seleccionados con el financiamiento de CONACYT en esta reñida convocatoria que hubo a finales del año pasado, y nos sentimos muy contentas, muy entusiasmadas por este desafío para poder incidir, porque si lo que vamos viendo en la trayectoria, en lo que hemos presentado el día de hoy de manera muy general, es que también hace falta en nuestro país ya incidir en el problema y tratar de desarrollar metodologías educativas para la prevención del suicidio. Al Consejo Nacional de Salud Mental y Adicciones, pues le toca, es ahora sí el órgano rector en esta nueva administración, que está encargado de diseñar las políticas públicas a nivel nacional en salud mental y adicciones, en donde está contemplado el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio. Entonces nos sumamos a esta iniciativa del Consejo Nacional de Salud Mental y Adicciones, del CONASAMA, en donde también se incluyen los servicios de atención psiquiátrica, otras instituciones, todas las que hemos mencionado, las que he mencionado, OPS, UNAM, Psiquiatría, universidades del interior del país, que estamos trabajando y sumando esfuerzos que cada equipo de investigación ha desarrollado a lo largo de muchos años, ya sea en el diseño de indicadores, en el desarrollo de metodologías de intervención, tanto en el ámbito clínico como en el ámbito de salud pública. En el caso nuestro, por ser un Instituto Nacional de Salud Pública, pues nuestra expertise es más en el ámbito de la salud pública y vamos a tratar de diseñar justamente en colaboración con todo este equipo las propuestas educativas que vamos a pilotear, que vamos a probar en 5 estados del país, y nos va a dar muchísimo gusto también ir como informando, ir viendo qué vamos encontrando, cuáles son las metodologías que más vayan funcionando. Y cuando terminemos este proyecto amplio y ambicioso y desafiante, que va a ser en 3 años, vamos a poder transferir pues toda la información generada y las metodologías justamente al Consejo Nacional de Salud Mental y Adicciones, que como ya lo dije, es hoy en día el órgano rector, el que está dirigiendo la respuesta del sector salud para la prevención del comportamiento suicida o del suicidio en nuestro país. Yo terminaré aquí, la que sigue, dándole las gracias a toda la audiencia. Vamos a tratar de responder todas las preguntas, porque ya vi que hay varias preguntas. Esos son nuestros datos de contacto para quienes quieran tener información de todo lo que presentamos aquí. Pues casi todo lo que presentamos tenemos los artículos, documentos, materiales, reportes de investigación para quien esté interesado, interesada en información más a profundidad, porque vi por ahí en las preguntas que había gente que estaba como interesada en datos más precisos. Por mi parte, eso es todo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambas. Excelente presentación. Gracias por compartir este gran esfuerzo que se ha hecho por documentar este gran problema de salud mental. De hecho, este ciclo de videoconferencias es una aportación más a todo este esfuerzo para sensibilizar a toda nuestra audiencia, para que también otros esfuerzos de otras instituciones y de otros grupos puedan conocer otro tipo de aproximaciones que se han hecho al problema, y justo como lo mencionaba la doctora Rosario, hagamos la suma de esfuerzos para realmente poder otorgar una respuesta a la población a la que servimos. Me voy a permitir leer algunas de las preguntas de nuestros participantes.
Voy a sumar un poco algunas de las cosas que mencionaban en torno a las leyes de salud. Susana menciona, y se lo hace concretamente a la maestra Erendira, el hecho de que algunos estados tengan leyes de salud mental, como ocurre con otras leyes, son letra muerta, pero esto también no se cumple si no se conocen o se difunden, y le agradece pues este espacio. Pero también, por otro lado, Gustavo Olvera menciona que por qué en la tabla comparativa del marco legal no aparece el Estado de Puebla. Bueno, en esa tabla fue una tabla resumida en la cual señalamos solo los estados, los 14 estados que cuentan con ley de salud mental. Del resto, en términos de poder simplificar la diapositiva de la información, omitimos aquellos que no cuentan con una ley, ya sea de salud mental o en su defecto de suicidio. Por eso no aparece. Ok, pero igual si gustan contactar a la doctora Rosario o a la maestra Erendira, con mucho gusto pueden compartir la información. Doctora Rosario, ¿qué encuestas o qué instrumentos de recolección de datos se pueden utilizar para evaluar a una persona con riesgo o con intento de suicidio? Bueno, hay varios instrumentos en México. Por ejemplo, si es población, yo conozco más los que están diseñados para población adolescente, porque son los que hemos trabajado más, pero está el CIP-DERS, que es un instrumento que se diseñó por la doctora Catalina González Forteza y su equipo. Está validado a nivel nacional, se ha aprobado y de hecho también nosotros lo usamos, y es sumamente sensible para poder identificar todo el espectro de la conducta suicida. Se ha aplicado sobre todo, por ejemplo, en escuelas. También sé que ella y su equipo están trabajando con una adaptación del CIP-DERS para menores de edad, o sea, para niños, niñas con figuras y viñetas, que eso va a ser bien interesante cuando lo tengan hecho, porque también lo que hemos visto es que cada vez es más importante, es muy importante empezar a hacer identificación y tamizaje en edades más tempranas, es decir, quinto y sexto de primaria. Muchas gracias. También Susana nos pregunta, doctora Rosario, ¿la conducta suicida se hereda? No hay datos que aunque sí cuando haces una investigación de pronto hay familias que concentran mayor número de episodios y obviamente eso tiene un impacto, pero no podríamos decir que es una cuestión heredada, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver mucho más con estas cuestiones familiares, comunitarias, ¿no? Culturales también ha habido estudios muy interesantes que muestran cómo en ciertos contextos culturales pues, hay una mayor aceptación del suicidio como las personas. Ok, también tenemos preguntas desde Facebook y desde YouTube. Marta Espinosa nos menciona desde Facebook, en caso de detectar algún caso en las escuelas, soy docente del Instituto Politécnico Nacional, o en redes sociales, ¿qué teléfonos de apoyo tenemos para canalizar a la persona que pueda presentar este tipo de conducta? Bueno, aquí es interesante ver porque cuando ya la población o la audiencia empieza a decir a dónde voy, pues aquí nos enfrentamos a una realidad de nuestro país, que es que no tenemos muchos servicios instalados, ¿no? Y que eso va a variar mucho de entidad y de lugar a lugar. Por lo que dice, bueno, está en la Ciudad de México y en la Ciudad de México sí tiene más datos. Les podemos hacer llegar como un directorio, porque la Ciudad de México sí tiene directorio, por ejemplo, ¿no? El Estado de Morelos también algunos, Baja California Sur, Campeche, pero no en todos hay que incluso recordar que no en todos los estados hay un programa estatal de salud mental. Entonces, pues sí podremos hacerle llegar a través de la maestra Janet. Muchas gracias. El También, directorio también nos comenta Walter Aguilar, ¿qué estrategias de salud digital consideran dentro de sus estrategias de comunicación en salud? La Secretaría de Salud de Aguascalientes tiene estrategias muy buenas y tiene un test de salud mental aquí en Facebook. Sí, bueno, Aguascalientes es uno de los estados en que tiene excelentes trabajo. Es para mí un gusto conocer a la doctora Alicia
Hermosillo, que es una de las líderes a nivel del estado de Aguascalientes, de la universidad, y ella es parte del equipo, así es que sí vamos a trabajar con Aguascalientes en esta propuesta que yo les decía. Y la idea es sumar, también psiquiatría tiene uso de tecnologías para el control del consumo de alcohol en adolescentes, por ejemplo. Ahora que arranquemos y que ya tengamos como más las propuestas que vamos a diseñar en este nuevo proyecto que estamos a punto, que les mencioné, que estamos a punto de arrancar, pues sería muy interesante poderlo a su consideración, compartirlo en otro tipo de evento como este. Nos encantaría. Muchas gracias. Claro que sí, doctora, estará siempre invitada. También Alberto Gómez García nos pregunta, ¿los datos de salud mental en pandemias de dónde se obtuvieron? El ejemplo del aumento del 30% de suicidio en 2003, y también nos preguntan cómo se está midiendo la ideación suicida en la ENSANUD COVID-19. Bueno, creo que la última me toca a mí. ¿Cómo está midiendo la ENSANUD COVID? Usamos las mismas preguntas que las otras ENSANUD para hacerla comparable. Y la pregunta básicamente es, por ejemplo, el caso de intento, si ha intentado, no puedo sacar la pregunta, pero si ha intentado suicidarse en los últimos 12 meses. Hay dos maneras. A lo largo de la vida, que esa es una aproximación general, y después preguntamos en los últimos 12 meses. Debatimos mucho de cómo hacer la pregunta, pero decidimos mantener la misma pregunta, la misma batería de preguntas que aplicamos en las demás en SANUD desde 2006 para justamente poderlas hacer comparables, porque si no ya tendríamos ahí como un problema, aunque evidentemente la temporalidad ahí nos pega un poco, ¿no? Pero sí podemos identificar que hubo un mayor reporte de tanto de ideación como de intento de suicidio en la ENSANUD COVID. Y en relación a las otras referencias, son estudios que se han publicado ya con anterioridad. Si gustan, pueden enviarme un correo, yo los tengo y se los puedo compartir, ¿no? De los 3 estudios, bueno, son varios, tengo más, puedo compartir más, pero ahí refiero 3 relacionados a SARS en 2003 y otro relacionado al terremoto, ¿no? El de 1999 que les comentaba. Por cuestiones de espacio y como en esa diapositiva se concentró mucha información, no fue posible poner todas las referencias, pero puedo compartir los documentos en extenso si me los solicitan. Muchas gracias, maestra. Ángel nos pregunta, además de los primeros auxilios psicológicos, ¿cuáles podrían ser las estrategias efectivas para lograr una intervención psicológica ante el riesgo suicida? Perdón, me perdí. Ok, además de los primeros... además de los primeros auxilios psicológicos, ¿cuáles podrían ser algunas estrategias efectivas para lograr una intervención psicológica ante el riesgo suicida? Bueno, recordemos... me gustaría contextualizar en el caso de, como habíamos hablado de la conducta suicida, tiene varias etapas. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, algunas de las propuestas que nosotras vamos a trabajar con el equipo para las intervenciones en los estados, tienen que ver con un enfoque más preventivo, es decir, incluso identificar desde ideación, entonces ahí se pueden hacer cuestiones de tamizaje. Hay una intervención comunitaria que tiene que ver con guardianes, en el cual se capacita, por ejemplo, a adolescentes o a maestros y adolescentes para que identifiquen posibles situaciones de riesgo y en caso de que algún compañero o algún estudiante lo tengan, se generen estrategias o redes de apoyo para canalizarlo en la atención. Entonces, también cuando hablamos de intervenciones hay que ver en qué continuo de la conducta suicida nos ubicamos para ver cuál es la mejor forma de intervenir. Y lo ideal sería preventivo, es decir, evitar que la persona pase de la ideación al intento y más aún evitar que consuma el suicidio. Muchas gracias. Doctora Rosario, ¿quiere comentar algo más? Sí, nada más para ahondar un poquito lo que ya comentó Erendira, yo creo que sí es importante tener una atención integral. O sea, tenemos que mejorar nuestros sistemas de tamizaje, que ahí tenemos muchos problemas a nivel nacional porque no hay un protocolo de cómo hacerlo.
¿no? Cada estado lo hace como cree, como puede, con lo que tiene, y no muchas veces se utilizan los mejores instrumentos. Y paradójicamente México tiene muy buenos instrumentos, ¿no? Validados incluso a nivel nacional. Entonces, eso es lo que vimos, por ejemplo, en un estudio anterior, que quienes operan los servicios están como muy desconectados con pues las instituciones académicas, que son las que están diseñando instrumentos altamente validados, sensibles, en fin. Entonces, primero, un primer momento es el tamizaje oportuno, como decía Erendira, en diferentes momentos, y podemos llegar a la población, ya sea adulta o adolescente, en la primera etapa, en la etapa de ideación sería lo ideal, pero pues muchas veces eso no sucede, es muy complicado. Incluso cuando tenemos los intentos, algo que también vemos que nos falla muchísimo como sistema de respuesta, es que no damos seguimiento a quienes intentan. O sea, casi nadie, ni casi ningún estado le da seguimiento a los que ya llegaron al hospital, por ejemplo, cuando son intentos más letales. Ahí debería de estar instrumentado un programa o un plan de seguimiento para que ya cuando una persona adolescente o adulta llega a un hospital para un intento, estamos hablando de letalidad, una letalidad mayor que hizo que fuera al hospital. Entonces, este dato debería de ser como un foco anaranjado, tirándole ya a rojo, porque esas personas que llegaron ya al hospital por un intento y que la libraron, o sea, no consiguieron el fin, deberían de tener un seguimiento muy estrecho, y la realidad es que casi ningún estado da ese seguimiento, por ejemplo, ¿no? Se quedan así como al aire. Entran al hospital, salen, dan los primeros auxilios, el hospital hace su trabajo, pero los programas estatales tienen tan pocos recursos, no es que no lo quieran hacer o no es que no lo identifiquen como importante, sino es que son programas que tienen muy pocos recursos y no logran dar el seguimiento. Por ejemplo, eso sí nos dimos cuenta que casi en todos los estados nadie le puede dar seguimiento a los intentos. Y ahí, bueno, obviamente, si tenemos ya el dato que van a seguir intentándolo, pues el que lo intentó de manera letal es 80% probable que lo vuelva a intentar y que ahora sí no le falle, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que tener, por eso es tan complicado y desafiante, porque es muy complejo. Además, algo que yo quiero que quede como súper claro, si bien el sector salud es el que lleva el liderazgo, no puede el sector salud solo hacer el trabajo. O sea, el sector salud se concentra básicamente en la atención y en la urgencia. Es lo que principalmente hace, ¿no? Y bueno, ahora en la prevención con los programas y todo esto. Muy, muy poco sostenidos todavía, pero es lo que se hace, atención primaria. Pero estamos muy lejos de la prevención. Quisiéramos pegarle a la prevención, por supuesto, pero al seguimiento, y tendríamos que involucrar a otros sectores que son muy resistentes, hay que decirlo. Por ejemplo, el sector educativo debería estar involucrado desde la primaria, porque se dan casos de niños y niñas de 10 años que están intentando suicidarse y no le entran y no le quieren entrar, ¿no? Porque hay un estigma, porque hay cómo le voy a hacer, ¿no? Está complejo, yo sé que sí es complejo. Por eso los estados en donde mejor se instrumenta una estrategia son aquellos, como bien decía alguien, no que tengan ley, porque a lo mejor la ley se queda ahí muy bien, se aplaude y no se instrumenta, sino son aquellos que logran instrumentar un consejo estatal de salud mental donde concentran acciones de diferentes sectores, desde la sociedad civil, sector educativo, academia y sector salud. Cuando se logra arrancar un consejo estatal de salud mental y que tenga presupuesto, si tiene normatividad, pues mejor, pero sobre todo el presupuesto, que es fundamental, porque si no, con la buena voluntad no se puede hacer casi nada. Entonces, ahí hay estados que pueden jalar mejor y que pueden responder mejor, ¿no? A un problema que es sumamente complejo, en donde se suman esfuerzos de todas las instituciones. De acuerdo. Y bueno, sumado a esto, solo voy a decir dos preguntas más, también por tiempo. Lilian Pamela Garduño pregunta si
¿Existe algún instrumento de medición de ideación suicida en niños de 9 a 11 años que ustedes conozcan que esté validado? Y también, bueno, eso lo dejo y paso a otra pregunta después de su respuesta. El CIPDERS incluye ideación y se ha Pero para ese aplicado grupo de edad. para como 10 años, ¿no? Es más o menos. De 9 a Pero 11 para este pregunta. grupo, de 9 a 11, pues es que el CIPDERS, hasta donde yo sé, lo han aplicado más a partir de los 10 años. Pues de 9 a 11 es un rango donde sí entraría, ¿no? Yo aplicaría el CIPDERS porque está como que en ese límite, ¿no? Y es uno de los más aplicados, conocidos y que incluye desde la ideación hasta el intento y mide también impulsividad, relación con el padre, la madre. Es muy, muy completo ese instrumento. Ok, y por último, les voy a pedir a las ponentes que posterior a la videoconferencia nos apoyen en contestar algunas de las preguntas que nos están mencionando por acá y quedarán como parte del repositorio dentro de la página de videoconferencias. Y por último mencionaría la pregunta de Montserrat Medrano Vázquez. ¿Existe información acerca de los factores protectores asociados al riesgo suicida? Sí, hay algunos datos en donde las intervenciones comunitarias, donde también hay situaciones de como apoyos familiares, eso es interesante. Vamos a buscarle más información porque sí hay algunos países que han estado trabajando con factores protectores, ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado justamente porque estamos más de este lado del mundo con los factores de riesgo, ¿no? Pero algunos países, por ejemplo, ya están trabajando con factores protectores. Nosotros no llegamos ahí. Y habría que ver si los protectores, por ejemplo, en países europeos son los mismos que los que operarían aquí, ¿no? Eso más bien suena como a una pregunta de investigación. Exacto, no, y además también es relevante que no perdamos de vista de trabajar en los dos escenarios, en la atención de las personas que ya tienen problemas y en la protección de las personas que aún pueden ni siquiera vislumbrarlo y cómo generar cierto tipo de comunidades más saludables que permitan mantener en un ambiente saludable a las personas. Pues muchísimas gracias a la doctora Rosario, a la maestra Erendira. Es un placer platicar con mujeres talentosas y además comprometidas con este tema tan relevante. Voy a compartir algunas de las... ¿dónde estás? Aquí, para algunas de las personas que estaban interesados en información. No sé cuál de las dos estén viendo. Si la versión... si, nada más, Rosario, ¿me confirma si estás viendo la pantalla en grande o la otra? Bueno, aquí compartimos información de los teléfonos y de páginas en donde puede las personas buscar más información sobre el apoyo para población general, para adolescentes, para personas que estén dentro de la UNAM, si se necesita apoyo para sustancias y otros. Esta es una consolidación de información del directorio de la Secretaría de Salud, de algunos esfuerzos que se han hecho por tratar de hacer llegar la información a las personas que lo requieran. Tenemos la atención para población general y también como parte de Cuidemos a quien nos cuida, de la red de servicios de apoyo emocional a personal de salud. También tenemos la Liga del Tamizaje de la Secretaría de Salud en colaboración con la UNAM, misalud.unam.mx, en donde también se hacen ciertos tipos de tamizaje y se dan recomendaciones a la población para atenderse o para
seguir cuidando de su salud. Y esto también es relevante en la medida de que pues esta información está disponible, la atención es gratuita y pues también el trato que se les da a las personas que puedan recibir este apoyo es de manera confidencial. Entonces esto se los dejo también para su conocimiento y que esto también suma a esta colaboración que se hace con muchas instituciones. También les mostramos su constancia de participación a la doctora Rosario Valdés Santiago por su participación en esta videoconferencia, al igual que a la maestra Erendira Marín Mendoza por su participación y muchísimas gracias. Voy a hacer algunos anuncios. También les presento una de las iniciativas por parte de la Escuela de Salud Pública en colaboración con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, al igual que el Hospital Fray Bernardino Álvarez, sobre este curso Clima, que es sobre acompañamiento sobre el manejo de duelo, en donde es un curso autodirigido, en donde las personas que estén interesadas en este curso lo pueden tomar a su tiempo, a su ritmo y al completar los 5 módulos podrán obtener su constancia de participación o bien obtener su constancia con valor curricular con un módico costo para poder solventar los derechos de la constancia curricular. Les agradecemos muchísimo a la doctora Rosario y a la maestra Erendira su participación y esperamos que nuevamente podamos invitarlas y tener una charla tan a gusto como el día de hoy. Muchísimas gracias, Rosario. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.